Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la clase de primera ley de termodinámica y el gas ideal. Bueno, haciendo un repaso de lo que se vio en la clase pasada, platicamos un poco sobre qué es un gas ideal, cómo lo íbamos a tratar, hablábamos de las 4 propiedades físicas que componen la ecuación de estado, vimos la forma fácil de llegar a la ecuación utilizando proporcionalidades. Hablamos un poco de que para nosotros el gas ideal solamente le íbamos a dar la importancia porque iba a ser nuestro material de trabajo o sustancia de trabajo, más bien dicho, ¿verdad? Y que íbamos a dejar un poco la parte química y que eso nos iba a interesar, ¿verdad? Como una sustancia de trabajo. Nos introducimos a la primera ley de la termodinámica, revisando las 3 tipos de energía que conlleva la primera ley de la termodinámica, que es el calor, el trabajo y el cambio de energía interna. También hablamos un poco sobre el concepto de trabajo, cómo lo íbamos a manejar, los signos del trabajo, los signos del calor, un repaso. Vimos ahí rápidamente cómo el trabajo se da cuando ocurre un cambio de volumen, cuando iba a ser por el sistema hacia el entorno o viceversa, cómo se calculaba cuando se da un cambio de volumen, y también vimos que depende el concepto de trabajo de la trayectoria, no de los estados inicial y final. Terminamos la clase pasada revisando el material de el concepto de energía interna y vimos el cambio de energía interna y cómo se estructura matemáticamente la primera ley de la termodinámica. Hablamos un poco del concepto de energía interna, que iba a estar compuesta por energía cinética y potencial de las moléculas que por ahí van a estar en el gas ideal o el gas o la sustancia de trabajo que íbamos a utilizar. Entonces en esta clase vamos a ver los procesos termodinámicos. Vamos a ver ahí qué pasa con la primera ley, qué cantidades físicas, en este caso pues trabajo, energía en forma de calor y el cambio de energía interna, qué va a pasar con ellos cuando apliquemos la primera ley en los procesos termodinámicos que vamos a ver. Entonces la clase de hoy eso vamos a revisar. Vamos a trabajar sobre los procesos termodinámicos y ahí los tenemos. Vamos a hablar sobre el proceso isocórico, el isobárico, el proceso isotérmico, el adiabático y el proceso que se llama cíclico. Vamos a ver en cada uno de ellos qué ocurre con la primera ley. Vamos a ver qué energías en cada uno de esos procesos es cero y cómo posiblemente calculamos las demás energías. Es decir, vamos a ver la primera ley aplicada. Vamos a ver qué ocurre con la parte gráfica y vamos a ir explicando poco a poco cada uno de ellos para poder comprender cómo se aplica la primera ley de la termodinámica en cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que vamos a platicar ahora, esperando que el que esté viendo este video lleve su lectura paralela, tomando como referencia el libro que mejor pues comprenda. Pero eso es bien importante, que lleve su lectura paralela, porque aquí solamente vamos a tratar cosas importantes, pero también es de mucha importancia pues llevar la lectura paralela para revisar si lo que se está viendo aquí pues es cierto o hay algún error. Bueno, esperamos la comprensión y continuemos. Entonces veamos el primer proceso, llamado proceso isocórico, que se da a volumen constante. Es una característica de este proceso. Isocórico se da a volumen constante.
Entonces veamos rápidamente qué ocurre en un gráfico presión versus volumen. Habíamos visto en la clase pasada de que cuando se relaciona la presión y el volumen, esas dos propiedades proporcionalmente se relacionan inversamente. Entonces en un gráfico presión-volumen, ahí tenemos de color negro los ejes de el eje Y, que es la presión, y el eje X, que es el volumen, y en el otro color la gráfica en ese proceso, que es a volumen constante. Como podemos observar, es una línea vertical paralela al eje de la Y. Entonces cuando veamos un proceso isocórico, esa es la figura gráficamente que vamos a tener. Claro, ahí podemos ver que hay una flechita que apunta hacia presiones mayores, pero también puede analizarse de forma inversa, ¿verdad? Presiones que va de presiones mayores a menores. Entonces veamos y comprendamos que esa es la gráfica presión-volumen para el proceso isocórico, que es a volumen constante. Veamos qué ocurre con la primera ley de la termodinámica. Ahí tenemos. La primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía interna, delta U, es igual al calor menos por omisión el trabajo efectuado. Entonces, si podemos observar en esa gráfica, como el proceso se da a volumen constante, no hay un cambio de volumen. Y como no hay un cambio de volumen, no hay trabajo realizado o efectuado, ya sea del sistema al entorno o viceversa. Entonces el término de W, ese va a ser cero en este proceso termodinámico. Y lo vamos a colocar ahí, que W es igual a 0, por no haber cambio en volumen. Pero gráficamente podemos observar de que no hay ninguna área bajo la curva, no hay ningún área que podemos ver ahí para encontrar matemáticamente el trabajo. Entonces lo podemos ver desde dos puntos de vista. Gráficamente no existe ningún área barrida y también pues que no existe un cambio de volumen, en este caso pues de la sustancia de trabajo que va a ser un gas ideal. Entonces la primera ley de la termodinámica para este proceso nos quedaría que el cambio de energía interna delta de U va a ser igual a el calor. Entonces para este proceso que se llama isocórico, esa es la característica que se va a dar, que el cambio de energía interna va a ser igual al calor. Entonces, ¿cómo encontramos el calor y cómo encontramos el cambio de energía interna? Bueno, al calcular uno de ellos, calculamos el otro. Si calculamos el calor, vamos a estar calculando el cambio de energía interna. Y viceversa, que podemos ver ahí. Pero, ahí esa es la pregunta que hay que contestar. Verá cómo se encuentra el cambio de energía interna delta de U y cómo se encuentra el calor Q. Verá, vamos a ver más adelante en otro video y se va a demostrar que el calor en este proceso viene dado a través de esa expresión. Q va a ser igual N por Cp, por CV por delta T. Repitiendo, el calor va a ser igual a N por CV por delta T. Vimos en el concepto de calor, o que absorben calor para líquidos y sólidos, en una clase pasada de que la calculábamos como mc delta T, masa de la sustancia, el calor específico de la sustancia o el material y el cambio de temperatura. Aquí en vez de la masa pues va a ser el número de moles, N. En vez del calor específico, ahora vamos a trabajar con un calor específico que se va a dar a volumen constante, SSV, y por el cambio de temperatura. Pero lo vamos a demostrar en otra clase. Aquí solamente nos va a servir porque esa expresión de calor se utiliza para calcular ya sea el calor absorbido o desprendido en este proceso, pero se va a demostrar en la siguiente clase.
Veamos ahora el proceso que se llama isobárico, que se da a presión constante. Se llama isobárico y se da a presión constante. Gráficamente podemos ver que si yo quiero dibujar una curva a presión constante, sería una línea horizontal. Toda esta línea pues se va a dar a presión constante. ¿Para qué va a pasar ahí? Bueno, ahí podemos ver que va a haber un área bajo la curva, es decir, va a haber un trabajo efectuado. Si seguimos esa flechita, el proceso se va a dar cuando el gas se expanda, exista una expansión volumétrica, pero a presión constante. Si le damos vuelta a la flechita, el área bajo la curva es lo mismo, lo único que ya vamos a ver que ocurre al revés, porque se va a dar una compresión, o el entorno hace trabajo sobre el sistema, trabajo negativo, ¿verdad? O siguiendo ahí la flechita va a haber una expansión, el trabajo va a ser positivo porque el sistema efectúa trabajo sobre el entorno. Pero regresando ahí la grafiquita, esa sería la gráfica presión versus volumen en un proceso llamado isobárico a presión constante. Podemos ver ahí un área definida y va a haber trabajo efectuado. ¿Qué ocurre con la primera ley de la termodinámica? Bueno, ahí la colocamos, delta de U, que es el cambio de energía interna, va a ser igual al calor menos el trabajo efectuado. ¿Qué pasa ahí con el trabajo? Bueno, lo vimos en la clase pasada. El trabajo cuando existe un cambio de volumen va a ser igual a la integral definida desde un volumen inicial a uno final de presión por el diferencial de volumen. Como estos procesos se da a presión constante, esa presión dentro de la integral la podemos poner afuera y nos quedaría así, que el trabajo va a ser igual a presión por la integral definida del volumen inicial a uno final por el diferencial de volumen. Ahí tenemos una integral inmediata y al evaluarla nos quedaría que el trabajo cuando existe un cambio de volumen a presión constante la podemos calcular como presión por la diferencia de volúmenes, volumen final menos el volumen inicial, ¿verdad? Y recordando que va a ser positivo si el sistema hace trabajo hacia el entorno, es decir, una expansión volumétrica, y negativo cuando ocurre al revés, una compresión o que el entorno efectúa trabajo sobre el sistema. Pero aquí calcularíamos el trabajo y vuelve a hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo encontramos el cambio de energía interna, delta de U? Y también cómo encontramos el calor Q, ¿verdad? Porque en este proceso las tres energías que aparecen ahí en la primera ley de la termodinámica, ninguna de ellas es cero. Ya calculamos el trabajo, nos quedaría pendiente calcular el cambio de energía interna delta de U y el calor, aunque ya sabemos si calculamos una de ellas obtenemos la tercera. Vamos también a quedar pendiente de demostrar que el calor Q para este proceso que se llama isobárico lo encontramos a través de esta expresión algebraica. Q va a ser igual a NCP delta T. N, número de moles, Cp es el calor específico a presión constante, que después lo vamos a demostrar por el cambio de temperatura. Y con esa expresión vamos a calcular ya sea el calor que absorbe el sistema o el calor que desprende el sistema. Pero lo vamos a demostrar en otra clase. Si ya tenemos el calor y el trabajo, revisando ahí la primera ley de la termodinámica, encontramos el cambio de energía interna. Y esto es lo que va a ocurrir en este proceso llamado proceso isobárico. Continuemos. Veamos ahora el proceso que se llama isotérmico. Se da a temperatura constante. Veamos la parte gráfica. Ahí tenemos en una gráfica presión versus volumen. Tres curvas que se llaman isotermas. Tres curvas de diferente color. ¿Qué nos está diciendo cada una de ellas? Bueno, en un gráfico presión versus volumen
vamos a dibujar una curva o varias curvas. Dice ahí la teoría y tablas de gráficos de isotermas que cuando la curva se aleje de mi marco referencia 0,0 en el gráfico presión-volumen, cuando más se aleje de allí, la temperatura va a incrementar. Y cuando más me acerque al cero que tenemos acá, la curva isoterma en su temperatura va a disminuir. Ahí tenemos tres curvas isotermas, son hipérbolas por la relación de presión-volumen, y cada curva pues va a tener una temperatura A, toda esta. Si nos movemos en esa curva, cualquier punto de esa curva tiene la misma temperatura A. Nos pasamos a otra isoterma de temperatura B. Cualquier punto que analicemos de esa curva va a tener la temperatura de B. Nos pasamos a otra curva de otra isoterma y esa temperatura, que es una temperatura C, va a ser la misma para cualquier punto de esa curva. ¿Qué ocurre con lo que acabamos de decir? Que la temperatura de la isoterma C tiene que ser mayor a la de B y tiene que ser mayor a la de A, y la de B es mayor que la de A, por lo que se acaba de decir que mientras la curva más se aleje al punto 0,0, la curva isoterma va a tener mayor temperatura. Entonces la curva isoterma de C es mayor que la temperatura de B y la de A, y la de B es mayor que la de A. Esa es la característica. Entonces gráficamente, en este proceso isotérmico que se da a temperatura constante, la gráfica de presión versus volumen es una hipérbola. Quedémonos solamente con una. Ahí tenemos una curva isoterma a una temperatura T. Ya se dijo, ¿no?, que si nos movemos sobre esa curva, todos los puntos van a tener la misma temperatura. Entonces veamos qué va a ocurrir en esa gráfica. ¿Verdad? Si va a haber una expansión volumétrica del estado 1 al estado 2, bueno, va a haber va a haber un cambio de volumen y va a haber una expansión volumétrica. Si el proceso sea al revés, del estado 2 al estado 1, va a haber una compresión volumétrica. ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, ya sabemos de que si vamos de punto 1 en la trayectoria de 1 a 2, ¿verdad?, aumenta el volumen, pero disminuye la presión. Si vamos del estado 2 al estado 1 en una compresión volumétrica, disminuye el volumen, pero aumenta la presión. Y ahí podemos ver que el área bajo esa curva representa el trabajo en el proceso isotérmico. Entonces veamos qué ocurre con la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Acuerden que ese menos es por omisión. Van a ver estos textos que lo ponen como más, pero al final se llega al mismo resultado. Más adelante, o si existe otra oportunidad, vamos a explicar qué pasa con los libros de texto que en vez de menos utilizan más, pero ese menos es por omisión, ¿verdad? Y recordamos los signos del trabajo. ¿Qué ocurre ahí con este proceso? Bueno, dice la teoría que en este proceso isotérmico el cambio de energía interna va a ser igual a cero. En este proceso llamado isotérmico a temperatura constante. ¿Qué ocurre con la primera ley? Bueno, al despejar ahí, el calor va a ser igual al trabajo efectuado. Entonces, si encontramos el trabajo en ese proceso, encontramos el calor. O si encontramos el calor, encontramos el trabajo. Entonces veamos si podemos encontrar uno de ellos. Veamos con el concepto de trabajo. El trabajo nos dice ahí la teoría que es igual a la integral definida desde un volumen inicial a uno final de presión por el diferencial de volumen. ¿Verdad? Pero esta es la expresión cuando hay un cambio de volumen.
pero podemos ver, es una curva que podemos observar en ese gráfico y tenemos que integrar o resolverlo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a resolver esa integral? Entonces veamos cómo se resuelve para tener una expresión de trabajo en este proceso isotérmico que nos va a dar la oportunidad de encontrar el mismo calor, ya sea absorbido o desprendido del sistema. Entonces vamos a trabajar en esta porción que tenemos aquí, en este espacio. Bueno, nos dice la teoría que el trabajo en este proceso, cuando hay un cambio de volumen, va a ser igual a la integral definida del volumen inicial a un volumen final por la presión por el diferencial de volumen. Aquí la presión no es constante en este proceso, porque pasa en la trayectoria de 1 a 2 a una presión menor. Hay un cambio. O si es al revés, en una compresión, de una presión 2 a una presión 1, de menor a mayor. La presión está cambiando, no podemos sacarla dentro de esta integral. Pero para resolverlo, vamos a utilizar la ecuación de estado. ¿Qué me dice la ecuación de estado? PV, presión volumen, es igual a nRT, que es la ecuación de los gases ideales. Vamos a despejar ahí la presión y nos quedaría así. Presión va a ser igual a nRT sobre volumen. Y la vamos a sustituir acá para que me quede todo en términos del volumen. Nos quedaría así. El trabajo va a ser igual a la integral del volumen inicial a uno final. En vez de P, nRT sobre V por dV. ¿Qué pasa en esa expresión? Bueno, el número de moléculas es constante, la constante de los gases ideales, y en este proceso isotérmico la temperatura es constante. Todos estos términos en el numerador salen de la integral. Nos quedaría así. Trabajo es igual a nRT, integral del volumen inicial al final, de dV sobre V. Es una integral inmediata. Al resolverlo nos quedaría así. El trabajo en este proceso isotérmico va a ser igual a nRT logaritmo natural de V evaluado desde el volumen inicial hasta el final, o evaluándolo nos quedaría logaritmo natural del volumen final menos el inicial, ¿verdad? Aplicando ahí la resta de logaritmos naturales que se convierte en una división. Creo que ahí no va a haber ningún problema para el que esté viendo este video. Entonces, matemáticamente ya encontramos para este proceso una expresión algebraica que nos permite calcular el trabajo efectuado. Miren, ahí lo tenemos. Entonces, si encontramos el trabajo con esta expresión que tenemos aquí, encontramos su calor también. El trabajo va a ser igual al calor en este proceso llamado isotérmico. Hay que tener cuidado. Continuemos. Veamos ahora el proceso que se llama adiabático. Dice ahí las características de este proceso, que no va a entrar ni salir calor del sistema. Es decir, el sistema, que va a ser nuestro gas ideal, una sustancia de trabajo, va a estar térmicamente aislado. No va a entrar ni salir calor del sistema. Gráficamente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en una gráfica de proceso adiabático, para explicarla, vamos a ver esas tres curvas isotermas. Ya platicamos, ya vimos que mientras más se aleje del punto 0,0 de presión y volumen, la temperatura va a aumentar. Ya eso ya lo vimos, pero ahora es un proceso que se llama adiabático. En un proceso adiabático, en la forma gráfica, dice ahí la teoría que la curva tiene que dibujarse desde una isoterma hasta otra isoterma, diferente temperatura. Entonces, para graficar en el proceso adiabático en un gráfico presión-volumen, la curva
del proceso diabático sería desde una isoterma hasta otra isoterma. Por ejemplo, si dibujaría una isoterma, empezaría en C, la curva diabática sería una hipérbola, pero que llegaría hasta la isoterma más próxima a la temperatura de B de esa isoterma. Entonces vamos a utilizar la isoterma en medio, empezaría desde la isoterma B y la curva terminaría hasta tocar la isoterma A, y esa sería la gráfica de una curva en el proceso diabático que pasa de una isoterma de mayor temperatura a una isoterma de menor temperatura. Por eso es el auxilio de esas tres isotermas. Entonces la gráfica del proceso diabático es una curva más inclinada, pero en realidad es una curva que pasa de una isoterma a mayor temperatura hasta una isoterma de menor temperatura, y vamos a dejar esa curva así y vamos a poner ahí la temperatura en un estado B hasta la temperatura en un estado A. ¿Qué ocurre gráficamente? Bueno, podemos observar eso. Gracias, se va a dar una expansión volumétrica, iríamos de B hasta A, y ese sería el área bajo la curva, que es el trabajo. O si iríamos del estado A al estado B, sería un proceso donde el gas se comprime o hay una compresión y el trabajo va a ser negativo. Entonces veamos y analicemos esa gráfica que nos proporciona el proceso adiabático, pero con la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Bueno, el cambio de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo efectuado. ¿Qué ocurre en este proceso que es adiabático, donde no entra ni sale el calor? El sistema está bien aislado, térmicamente aislado. Bueno, el calor va a ser igual a cero, porque el sistema no está cediendo ni está absorbiendo el calor del entorno. Entonces la primera ley de la termodinámica nos quedaría que el cambio de energía interna delta de U es igual a menos el trabajo efectuado. Entonces, ¿cómo encontramos el trabajo en este proceso que nos va a permitir encontrar el cambio de energía interna? O al revés. Bueno, vamos a dejar para un video posterior la demostración de cómo se encuentra una expresión algebraica para calcular el trabajo efectuado en este proceso llamado adiabático. Pero para que nos quede ahí como registro, aquí tenemos dos expresiones algebraicas del trabajo que nos van a dar el mismo resultado. Lo único en uno de ellos contiene el calor específico molar a volumen constante y el constante de los gases ideales, y una multiplicación de presión volumen o una resta, y más que todo presión volumen para dos estados, o otra expresión algebraica que involucre el trabajo con el mismo resultado, lo único con otros datos que después vamos a conocer. ¿Verdad? Esa gamma, que es una relación entre capacidades caloríficas molares, pero después vamos a explicar en otro video, o vamos a demostrar de dónde salen esas expresiones algebraicas. Pero para términos de registro, esas expresiones algebraicas nos van a dar el trabajo, ya sea que el gas efectúa sobre el entorno o el entorno efectúa sobre el gas en una expansión o compresión volumétrica, solamente para registro, porque así encontramos el trabajo y de un solo nos va a dar el cambio de energía interna que se dio en ese proceso que se llama adiabático. Pero al igual que el calor en los procesos a volumen constante y a presión constante, lo vamos a dejar para otra clase, otro video. Bueno, continuemos.
Veamos el proceso llamado proceso cíclico. Característica de este proceso: el proceso cíclico se da cuando iniciamos en un estado, hacemos todo el recorrido y terminamos en el mismo punto de partida. A eso se le llama proceso cíclico. Veamos algunos de los ejemplos de ese proceso cíclico. Bueno, ahí tenemos en un gráfico presión versus volumen una figura de un proceso que es cíclico. Imaginemos que empezamos en el punto A o el estado A, pasa, hay una compresión volumétrica y llegamos al estado B. Del estado B, ahí podemos ver que se da presión constante, llegamos al estado C y del estado C llegamos al estado A en un proceso a volumen constante y llegamos al punto A completando un ciclo. Si lo podemos ver desde el punto de B, va a pasar lo mismo, de B para C, de C para A, de A para B. Si lo vemos desde C, de C para A, de A para B y de B para C, completando el ciclo. Ahí tenemos un ciclo completo. La teoría nos dice que en un ciclo completo el cambio de energía interna es cero. Ahí tenemos otro ejemplo de un gráfico presión versus volumen donde se da el proceso cíclico. Ahí tenemos 3 puntos, el 1, el 2 y el 3. Podemos iniciar desde el 1 hasta el 2. Hay una expansión volumétrica. Del 2 al 3 hay una compresión volumétrica a presión constante. Y de 3 a 1 el volumen se mantiene constante. Y completamos el ciclo. Lo podemos ver también de 2, 3, 1, 2. Cualquier trayectoria que tomamos, vamos a completar el ciclo. Nos dice la teoría que en un proceso cíclico el cambio de energía interna es igual a cero. Es una característica. Veamos la primera ley de la termodinámica. El cambio de energía interna va a ser igual al calor menos por omisión el trabajo efectuado. Recordando, en un proceso cíclico el cambio de energía interna va a ser igual a cero. Al despejar nos quedaría en la primera ley de la termodinámica que el calor va a ser igual al trabajo. Si encontramos el trabajo, automáticamente vamos a encontrar el calor. O al revés. Si podemos observar en esas dos gráficas hay un área definida. Podemos encontrar el área bajo la curva que nos da el trabajo y de una sola vez pues nos va a dar el calor, o al revés. Va a depender pues de la naturaleza del ejercicio o cuando ya se está aplicando numéricamente la primera ley de la termodinámica. Bueno, aquí tenemos en resumen los procesos termodinámicos: isocórico, isobárico, isotérmico, el adiabático y el proceso cíclico. Gráficamente lo vimos matemáticamente o con expresiones algebraicas, y vamos a quedar pendientes con la forma como se demuestra en los cálculos del calor a volumen constante, a presión constante, y el trabajo en el proceso adiabático, que lo vamos a ver en otro video. Pero para esta clase pues hasta aquí vamos a llegar, esperando que el que esté viendo este video y lo haya visto por completo lleve su lectura paralela para que vea la terminología que estamos utilizando y que sea compatible cuando esté en ese proceso de la lectura. Bueno, esperando que se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.